Inicia la guerra en Ucrania. Putin anuncia el inicio de una operación militar especial en Donbass. Su intención: desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Правительство требует от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Inmediatamente después, se escucharon las primeras explosiones en diversas ciudades ucranianas. Y mientras Putin lanzaba bombas, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión de emergencia para intentar detener el conflicto. Pero fue demasiado tarde. I was intending to ask the Russian ambassador to confirm on the record that the Russian troops will not start firing at Ukrainians today and go ahead with the offensive. It became useless 48 minutes ago. Because about 48 minutes ago, your president declared the war on Ukraine. Así, inició el bombardeo en distintas ciudades de Ucrania. Vehículos militares rusos cruzaron la frontera por Kharkiv, Luhansk, Crimea y Bielorrusia. Los ataques fueron dirigidos a zonas militares en Ucrania, a la infraestructura militar, al aeropuerto internacional de Boryspil y a las fronteras. Hasta la grabación de este video y de acuerdo con las autoridades de Ucrania, hay al menos 40 personas ucranianas fallecidas y 50 rusos. Con el inicio del bombardeo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió relaciones diplomáticas con Moscú, declaró ley marcial en el país y declaró que están regalando armas a todo aquel que quisiera defender el territorio. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. Pero Rusia también quiso invadir Chernobyl. El presidente ucraniano también informó en la mañana del jueves, tiempo de México, que tropas rusas también entraron a la zona de exclusión de la planta nuclear de Chernobyl. El presidente Volodymyr Zelensky calificó este acto como una declaración de guerra contra toda Europa. Pues por una cuestión territorial, por la cuestión de enfrentamiento entre estas fuerzas rusas y ucranianas que hemos estado viendo. Además, si los depósitos radioactivos resultan dañados en manos de tropas rusas, el polvo nuclear puede propagarse por toda Ucrania, Bielorrusia y países de la Unión Europea. Tras el inicio del bombardeo, algunos ciudadanos empezaron a abandonar las ciudades atacadas y otros más se escondieron en lugares subterráneos por la inminente amenaza. Rusia ha dicho que ha encontrado poca resistencia en el país y asegura que las fuerzas armadas ucranianas están huyendo en masa. Además, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, negó que las fuerzas armadas estén atacando a la población ucraniana y en cambio aseguró que están usando armas de precisión contra objetivos militares. Después del inicio de los bombardeos, las movilizaciones no se hicieron esperar y algunos ciudadanos rusos se manifestaron en contra de esta guerra. Es muy complicado decir que ahorita no estamos viendo una guerra o que sí la estamos viendo. Lo que estamos viendo sí es un conflicto armado con escalada de tensiones que no implica que no pueda derivar, que esperemos que no, en una guerra de mayores dimensiones. ¿Cómo afecta esto al mundo? Mientras todo el conflicto se desarrolla en Ucrania, diversos representantes y ministros de Europa y el mundo condenaron los actos del presidente Putin. Para el G7, por ejemplo, estos ataques son una violación de derecho internacional. Además, Estonia, Letonia y Lituania, vecinos de Rusia, temen ser los siguientes países en ser atacados. Activaron el artículo 4 de la OTAN con el que piden ayuda ante una amenaza a la integridad territorial y, por tal motivo, se activó un plan de defensa en respuesta a la invasión rusa, aunque todavía no ha habido aviso de un despliegue militar. ¿Cómo nos afecta a todos? La tensión mundial por la invasión de Rusia a Ucrania ha afectado de diversas maneras a la economía. Los precios del petróleo a nivel internacional subieron a más de $100 por barril esta mañana, precios que no se veían desde 2014. Las bolsas de valores de todo el mundo se desplomaron y amanecieron con tendencias negativas. Por ejemplo, el peso perdió 1.34% frente al dólar. El precio del Bitcoin cayó por debajo de los $35,000. Y el precio del gas en Europa aumentó un 60%. Y a todo esto, ¿cuál es la
la posición de México ante esta situación? El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México rechaza el uso de la fuerza para resolver el conflicto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia matutina que México no está a favor de ninguna guerra y consideró que es un país que siempre se pronuncia por la paz y la resolución diplomática de conflictos. Además, insistió en que su administración creó un plan en caso de que aumenten los gastos de importación del gas. Este plan consiste en echar a andar todas las plantas de generación eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento de los precios en los consumidores. Creo que a México, como le podría pegar, es precisamente cuando vengan las sanciones, ver qué tipo de sanciones y quiénes se van a ver arrastrados con ello, porque las sanciones no son, ahora sí que no tienen efectos unilaterales. O sea, el hecho de decir vamos a sancionar a Rusia quiere decir que las sanciones que vengan van a afectar a Rusia, sí, pero también a la contraparte. Si quieres saber todo el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo afecta a México que los precios internacionales del petróleo aumenten y qué sanciones se le han puesto a Rusia, te invito a que veas los demás videos que en Ruido tenemos al respecto. De una guerra propagandística, una guerra mediática en donde hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que difundimos, independientemente de que creamos que alguien o algún bando tiene la razón. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.